importante es que aprendan, donde haya dudas, si quieren interrumpirnos, ya no hay problema. Vamos a hablar un poco de la anestesia local. No soy anestesiólogo local, soy cirujano. Pero la anestesia local es parte de nosotros, porque nosotros procedimientos los hacemos con anestesia local. Y entonces, en esta charla vamos a hacer, tratar de lograr estos objetivos, reconocer los diferentes tipos de anestesia local que existen, comprender cuáles son sus ventajas, y también ventajas y desventajas. Identificar algunas referencias anatómicas principales, ¿no? Para aplicarla con seguridad. Solo referenciarla porque la anestesia con zonas anatómicas no es terreno de médico general. Incluso yo como cirujano general, como anestesias, recuerda esto vamos a mencionar. Y entonces, la anestesia local implica pues la administración de agentes anestésicos. ¿Cómo se ha ido realizando farmacología? ¿Quién nos recuerda la farmacología? Es un curso bien pesado y tedioso y memorístico. Pues ahora, en la parte clínica, es muy necesario y agradecen a nuestros docentes de fármaco porque están exigiendo aprender tiempos de vida media, fármacos médica, fármaco dinámico. ¿Para quién me están enseñando? Para la unidad clínica que van a tener finalmente todos esos conocimientos. ¿Por qué? Porque voy a tener que saber o conocer ese anestésico para poder lograr bloqueos, por ejemplo, de la conducción nerviosa en ciertas áreas específicas del cuerpo y así lograr un procedimiento clínico menor o mayor, ¿no? Con el que pueda salvar al paciente. Está ampliamente usada la anestesia local en cirugías menores, ¿no? Para manejar el dolor también y algunas veces para hacer diagnóstico. En cirugías menores, por ejemplo, tengo una herida, necesito suturarla, sin anestesia no voy a poder suturar, ¿no? De fuera aquí. Ahora, si tiene una lesión cancerosa, me duele mucho, por ejemplo, las extremidades, entonces la anestesia local se usa para aplacar el dolor. Hay fases de anestesia. Por ejemplo, el lidocaína en fase. O también para hacer diagnóstico, por ejemplo, tiene un paciente con un trauma abdominal abierto porque le han introducido una arma blanca y veo un huequito en el abdomen, no sé si ese ha introducido no cargar abdominal. ¿Y qué dice mi protocolo? Los médicos están de manejo de herida por trauma abdominal abierto, debo explorar, debo introducir el dedo en ese orificio y entonces lo voy a hacer así sin una arma. No, debo ponerle un anestésico local para poder hacer una buena evaluación. Entonces, la meta de esta anestesia local es hacer procedimientos quirúrgicos, terapia de dolor y también ayudar en la diagnóstico. ¿Sí? Este anestésico local, entonces, ¿qué es lo que va a usar? ¿No? Si podemos tener una imagen que vamos a poner, ¿no? Bloquear de manera temporal, no va a ser definitiva, y reversiblemente, ¿no? La sensibilidad, especialmente la sensibilidad dolorosa, sin que el paciente pierda la conciencia. Entonces, eso de que se muera el paciente con anestesia local, ay, que ahí está pasando lo más a mi paciente, ya me preocupo. Sí, porque no va a provocar ninguna pérdida de conciencia. Y entonces, ¿qué anestésico es el ideal? ¿Qué anestésico yo debo buscar, no? Aquel anestésico que tenga una acción selectiva, ¿no? Específica en esa zona, no más que el efecto, donde quiero anestesia. Que sea de rápida acción, ¿no? A los minutos ya esté actuando, ya esté insensibilizada esa zona. Que sea su efecto, que sea reversible, pero también que dure, ¿no? No va a ser como el alcohol, que me quedan las manos y a los 2 minutos ya se fue, ¿no? Por lo menos que me dure 1 hora, 2 horas. Que sea baja o nula su absorción. Entonces, si yo le inyecto en la piel, en tejidos celulares cutáneos, no esté llegándole al cerebro o al corazón, ¿no? Que tenga mínima toxicidad local. Es decir, si yo lo aplico, no se me ponga pues rojo, caliente, hay una dermatitis de contacto con el propio. Eso es lo que no se espera. Y que no hay hipersensibilidad. ¿Sí? No vaya a ser una reacción sistémica, que vamos a ir conversando. Entonces, esas características
son las características señales del anestésico que yo debo usar. Y ese puesto en la bolita es el más común, el que da el MINSA, y que todos los hospitales MINSA o en salud o en cuerpos policiales tengan lidocaína 2%. Es el más conocido, el más popular, si no lo conocían, conozcanlo. Viene en frascos de 20 mililitros o ampollas de 20 mililitros. ¿Sí? Algunos otros sí que se usan, ¿no? Unos son menos frecuentes que otros. Los que están conocidos son más usados. Por ejemplo, la lidocaína no se usa mucho, en realidad, su acción es corta, no es débil, su toxicidad sí, pero su potencia es intermedia, en realidad, creo que la usa. Y sí sé que existe, pero no es muy práctico. ¿Quiénes usamos la lidocaína? ¿Quién más usa la bupivacaína? Pero lo usa el anestesiólogo para bloqueo regional, que ahorita vamos a ver. Y también hay la metivacaína, que no hay mucho en nuestro medio, no lo usamos mucho. Entonces, ¿cuál es la ley? La lidocaína. Y ahí comparamos el tiempo de latencia, es decir, en cuánto tiempo, efecto, son de acciones cortas, por ejemplo, ¿no? 10 minutos, a veces más, pero su acción su duración es intermedia, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Voy a tener efecto en la zona que ha anestesiado entre media hora y 2 horas, ¿no? Dependiendo, si es en cara, media hora, si es en espalda, 2 horas, ¿no? Depende de la irrigación de la zona donde hay. Y en cambio, la bupivacaína puede durar hasta 6 horas, entonces, eso es para comparar. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de anestesia local? ¿No? Las más conocidas son la anestesia tópica, ¿no? Esa que aplico sobre la piel, por ejemplo, viene en cremitas. La lidocaína en gel, han conocido, o han visto, se ha notado con urología, han visto que la usamos la lidocaína en gel para aplicar sobre las ondas y poder hacer ilusión de obesidad, ¿no? Las que vienen en spray, por ejemplo, que usan los dentistas o usan los gastroenterólogos para hacer las endoscopías, vienen con su aplicador, ¿no? Apretan y anestesia las fauces y la laringe para que puedan introducirse con más facilidad el endoscopio, por ejemplo, ¿no? Entonces son anestesias tópicas que pueden ser sobre la piel o puede ser también sobre mucosas. Hay otra anestésicos tópicos, hay lo que es la crioanestesia, que usan compuestos, ¿no? Fríos, del mismo hielo. Ustedes han dado cuenta, la anestesia no se hielo sobre la mano. Es un tipo de hojas. Los se usan como analgésico como a veces para hielo de se usa los hielos. No sé si obligadas, no necesitan anestesia, solo con hielo. Eso se llama crioanestesia, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a ver sobre las. Y la anestesia, la más conocida, la más usada es la ventilativa, ¿no? Que es una inyección directa en los tejidos. Por ejemplo, acá un dentista que pone la anestesia en la boca directamente. O la que vamos a ir viendo en todas nuestras heridas, ¿no? Cuando vamos a suturar heridas, cuando vamos a drenar accesos, ¿no? Ponemos esta anestesia infiltrativa buscando anestesiar solo la zona donde está la lesión que vamos a tratar. No queremos ningún efecto. Ahora, hay otras anestesias locales, sí, los bloqueos nerviosos y hay la anestesia intravenosa regional. Se parece, pero los efectos diferentes. En el bloqueo, ¿qué pasa? En el bloqueo, el anestesiólogo, no es el anestesiólogo es el que administra directamente, como está en la figura, el anestésico cerca o alrededor de la terminación nerviosa. En este caso, el ejemplo de arriba es el nervio radial, ¿no? Para lograr la anestesia de la parte externa de la mano. Igual a nivel de
esa zona de nervios. En cambio, en la anestesia local, que es por intravenosa, no inyectan alrededor del nervio, no es directo a la vena, pero después de haberle aplicado un torniquete al miembro inferior o superior donde quiera hacerse la anestesia. Entonces, una es endovenosa y la otra es periférica del nervio, ¿sí? Entonces, los nervios vienen con nervio y la intravenosa es en la zona, en las venas del miembro que se va a anestesiar, pero aplicar un torniquete ¿para qué? Para que no se vaya el anestésico hacia la circulación sistémica, ¿sí? Obviamente es un poco más de cuidado, ¿no? Más peligrosa la intravenosa. Y otro tipo de anestesia es la anestesia epidural hiperactiva, que también la aplica en la anestesia. Nosotros menos, el médico general. Y esta puede ser la epidural o puede ser la quilla, dependiendo de la altura o la profundidad del canal neural donde se aplica. Por ejemplo, si es en el espacio suprarrenal, será una anestesia rápida. En cambio, si es más externa, más afuera, si es en el espacio epidural, será una anestesia rápida. Y estas vamos a lograr, por ejemplo, anestesias periféricas de los miembros inferiores, o de las regiones inguinales, o incluso a veces hacemos colega, que son pues una laparoscópica o anestesia regional. Cuando toman las ventana superiores, la de 2, la de 6, entonces es un terreno de la anestesia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la anestesia local? Es que es fácil de aplicar, como vamos a ir viendo, y es efectiva para procedimientos menores. Una herida de grado sutural, solo necesita anestesia local. Y claro, si fuera una herida de escal, de esos que los accidentes de tránsito que todos los días reciben las noticias, las llamadas, todos los días nosotros tenemos. No quiere decir que todos los días hay los graves. Esas heridas grandes no son para anestesia local, son para anestesia de la general. Eso es manejo general. Pero cuando son heridas o procedimientos menores los que voy a realizar, pues es el calabozo usar una anestesia general. Cuando yo hago un bloqueo nervioso, también produce una analgesia más extensa, más duradera, ¿no? Ya no es la media hora u hora que no habrá anestesia local, ¿no? Ahí puede entrar 3 horas, 6 horas, si son multilateralismos, hasta 6 horas de durar la anestesia. ¿Sí? La anestesia tópica tiene la ventaja de que no es invasiva, no voy a hinchar al paciente, no lo voy a hinchar, ¿no? Y eso tiene procedimientos pequeños, incluso en pacientes, por ejemplo, niños, ¿no? Los niños, imagínense, desde más alto que yo, imagínense de trabajo. Voy a modificar. Si la herida es pequeña, a veces es suficiente con una anestesia corto. Esa es la ventaja. Ahora, las anestesias regionales, intravenosas, esas que se usan su manguito, ¿no? Su torniquete, su efecto es estructural, ¿no? Su ventaja es estructural. Y la ventaja de las anestesias epidurales en las raquillas es que producen una mayor sedación perineal. O sea, además de la anestesia, una sedación. También pues tiene ventajas, pero también hay algunas desventajas. Por ejemplo, si voy a usar una anestesia infiltrativa, no puede poder poner 1, 2, 3, 4 ampollas y que no, pero ¿cuál anestesia como es? No. No. Tengo limitación por el volumen de anestesia que puedo infiltrar. También la profundidad, ¿no? Si se hace una herida, como la que les digo, un paciente, si no quiere confiar en todo, porque no va a la base. Hay entonces salvajes, pero no se hace la anestesia. Pero a este paciente no. Entonces se lo va a dar 4 horas. No creo. Yo quiero por acá, por la boca, por la espalda, y no vamos a decidir. No sé cómo lo muñequito, pero estaba en el medio de la que
aquí para 12 horas. ¿No? En las 12 horas vamos a estar en línea, hay que hacer la sutura por lo menos para el espacio. Y entonces, cuando son heridas muy profundas, dejan la anestesia local. ¿Por qué? Porque no me permite muchos volúmenes de anestesia y cuando es muy profundo, no puedo filtrar adecuado. Entonces, tienes que detentar la anestesia. Ahora, el bloqueo nervioso no tiene fuerza de intentar. De que si yo no tengo habilidad de ubicar dónde está el nervio, yo tendría que haberlo deseado. No puedo hacerle mayor daño. No puedo estar lavando o filtrando cerca de un vaso sanguíneo, que es un vaso de luz. Entonces, hay que tener las ventajas que para el bloqueo nervioso tiene que tener la habilidad, la práctica suficiente para poder hacer ese proceso. Y la desventaja de la anestesia tópica que es muy limitada. Y bueno, yo la vez que estaba jugando y me estaba curando, yo me dijo, y bueno, me acordaba, me dieron que no se la daño, no me corté el punto. Y mi hija me dio, ya sabía, pues corriendo, no tengo mi trabajo con seguros, mamá, cura. No tenía yo que en mi casa, pero sí tenía yo que me eché que me puse 3 puntos sin anestesia. Es decir, la limitación de la anestesia pública es que son anestesias muy limitadas para cosas específicas. ¿Por qué me pasó eso? Por eso. Y me la derecha fue la derecha. Cuchillo a la izquierda, pues, a todo. Ahora, una desventaja de la anestesia intravenosa es el riesgo de toxicidad. Ok, dijimos que es rápida, ¿no? Rápido, el efecto de la vena va a hacer su efecto anestésico, pero si el torniquete no está bien ajustado, el anestésico se va a ir, se va a diseminar todo el torrente sanguíneo. Y recuerden que la ibuprofena tiene efecto cardíaco. Sí, entonces vamos a tener ese problema. Va a generar una toxicidad de que vamos a hablar. Y la desventaja de la anestesia epidural o raquídea es que hay mayor riesgo de complicaciones. Hay que tener mano experta, hay que tener habilidad, conocimiento teórico y práctica suficiente para aplicar. Por eso quiere decir que en relación al médico general que ustedes están formando, todas las anestesias es bueno conocerlas, pero no vamos a poderlas aplicar. Básicamente, la tópica y la infiltrativa es la que está a nuestra alcance. Incluso yo conozco. Y entonces debemos conocer también que los anestésicos no son inocuos y generan reacciones adversas. Y siempre que voy a aplicar un anestésico no se libre de digo, no. Debemos conocer que producen reacciones adversas, ¿no? Que pueden ser muy leves. Por ejemplo, una reacción local de otra observación o pueden ser sistémicas, como lo dice en pasión. Entonces, y la mayoría de incidentes son reacciones tóxicas o vasodilatadas que son pequeñas, son manejadas felizmente. Ahora, las reacciones alérgicas, esas mediadas por una E, que son graves, ¿no? Son fatales, todos esos, felizmente son muy excepcionales. Yo, por ejemplo, todos los años que llevo trabajando en los hospitales, he visto un anestésico, un tipo de estrés. Y ponemos anestesia todos los días. Las más frecuentes de las alérgicas son las tipo 4. Esas que hacen dermatitis de contacto, ¿no? Que les salen jabones, edema, ¿no? Ampollo. Y eso es lo máximo que sí he logrado. Ahora, complicaciones de aplicar anestesia local sí hay. Y es importante saber qué puede producir esas 4 cosas. Dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce cuando la aguja toca o pulsa cerca del nervio. Quizás, por ejemplo, aquí, ¿no? El dentista está poniendo la anestesia, ¿no? A los nervios, la maxilar superior y a la garganta del nervio, y luego hinca el nervio. Eso funciones así, no están viendo. Siente un dolor intenso como electricidad, no sé si alguna alguno le ha pasado,
En el codo, ¿no? Sí pasa, entonces es una complicación que puede presentarse y la intensidad es variable dependiendo qué tanto se ha lesionado, qué tan grueso es la federación nerviosa, ¿no? La localización o la desvariación de ese medio, ¿no? Ahora, a veces puede persistir no solamente el momento del incómodo, ¿no? Puede persistir un día, 2 días. No se asusten a su paciente que es una reacción propia del VIH. Y claro, que tiene un poco de paciencia, se le da un medicamento, por vez para los nervios, ya gabapentina, ¿no? Gabapentina es muy fuerte para el complejo B para recuperar, ¿no? De la cubierta de gaso, ¿no? Se controla con analgésicos locales, perdón. La segunda complicación que se puede presentar si es que yo pongo, digamos así, es que vaya a extravasar un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Qué hago si uso y se pone el hematoma? ¿Qué debo hacer? ¿Sigo poniendo el negocio? Retiro. Retiro y hago hemostasia por compresión. Recuerden los tipos de hemostasia, ¿no? La primera, la más que tengo es la compresión. Abre con vuelvo a un vuelvo significa 3 segundos, ¿ah? Porque es que claro, boom, me mató una vez. Abre, vas a 3 segundos, no tienes así es. No, para que haya mostrarse por compresión, ¿cuántos minutos debo pegar? 10 minutos, muy bien, se tope, ¿no? ¿Tiene diferencia mostrarse por compresión? Muy bien, no tiempo de compresión. Vivimos con los medios de entonces, para ver si presento un hematoma, lo que debo hacer es retirar la boca y comprimir. Otra de las complicaciones es una infección. Sí, se puede infectar donde le pusieron la anestesia, sí, pues. Y es porque no tuve una adecuada calidad de nutrición. Y como decía el video, si ¿por qué empezó el video? Con el lavado de manos. El 80% de las infecciones en un procedimiento se previene con el lavado de manos. El 80% es tanta realidad. Si viene antes de tocar cualquier día, debo lavar mis manos. Y entonces puede pasar eso si no hago y finalmente puede hacer alistenia de la piel, pero la más frecuente de las mujeres. Sí, como alguna vez pasó, vi una mano, esa no es por mía, ¿no? Pero alguna vez vi una mano así, que le venga. Primero estaba negro, morado, ¿no? Ojalá los dos dedos. Sí, el índice con el medio. Está morado. ¿Y qué le había pasado a ese paciente? No es la foto de él, pero cuéntame. Dice, no, no es bueno perder un minuto en la vida, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y ese joven le había pasado que le dijo no más ciego. Y dice, su trabajo sería cortado, más o menos medio círculo más o menos. Y vino por emergencia, de no. Y como siempre estaba bien, no había como esperando para su vida. Y se desesperó, se fue. No, pero ¿qué puede esperar? Atienda, luego le dije, se desesperó. No comprendo. Eso es bueno. ¿Fuiste a la laboratoria? Y la noche murió. Murió con Dios. Ya no está. Sí, me asusta, alguien se va de la vida. No sé nada. ¿Quién saber a ver quién se va? ¿Quién se va? No. Todos están bien su derecho, está así. ¿Qué haremos? ¿Dónde vamos a ver? ¿Cómo se llama? Adrenalina, muy bien. Y muchas veces esa lidocaína que les he mostrado a las doctores, esa lidocaína es pura, pura lidocaína. Pero tiene como combinaciones en otras presentaciones farmacológicas. Lidocaína más adrenalina. Sobre todo en esos cartuchos dentarios, y en este que estamos viendo, en este cartucho, viene con adrenalina. ¿Por qué? ¿Para qué le ponen adrenalina a la lidocaína?
para prolongar el tiempo por la vasoconstricción y evitar que se absorba esa anestesia. Generalmente se usa en los odontólogos, en los cartuchos dentales. También tiene límites cuando se hace suturas en cara, por ejemplo, en donde hay circulación adecuada, no hay circulación terminal. ¿Y dónde tenemos circulación terminal? En el nariz. Oreja, nariz, dedos, corazón. Muy bien, oreja, nariz, dedos. Gracias, muy bien. Entonces, no tuvieron la precaución y pusieron anestésico con epinefrina y que tenemos un dedo realmente, por eso me puso. Por eso nos vamos a la desesperado. Bueno, ahora, las complicaciones que les he mencionado eran locales. También pueden provocar complicaciones sistémicas. Y hay complicaciones sistémicas, las más frecuentes son las vasovagales, es decir, aquellas reacciones psicológicas, ¿no? ¿Cómo identifico una reacción vasovagal? Si el paciente me hace una vasodilatación generalizada. ¿Cómo lo voy a identificar? El paciente se torna bradicardo, hipotenso y boom, se me desploma. Muchos hacemos vasovagales, ¿no? A veces es un componente psicológico. Hay quienes son los alérgicos a las agujas. ¿No? Eso es la noche. Hay los famosos alérgicos a las agujas. O veo a un médico y el niño empieza a llorar. Entonces, esas son reacciones psicológicas. Mucho de ser un componente psicológico. Lo que debo hacer, si mi paciente hace un vasovagal, ¿qué haría? No es la primera vez que hemos escuchado las reacciones vasovagales. Ya, si se pone radical, hipotensa, se pone pálida y frío. Luego, en una superficie plana, levantarle las piernas. Lo primero son los pies, ¿no? Levantarle las piernas, doblarlas, flexionarle las piernas hacia el abdomen con un afán de garantizar mayor polemia en el corazón de este. Obviamente, si estoy en un centro de salud, hospital, si no le pondré una guía periférica y le pondré volumen, no doloroso. ¿Sí? Lo abrigo al paciente, lo tranquilizo, no lo pongo y van a ver que lo va a ver. ¿Sí? Hay muchas veces vasovagales. Muy bien, entonces lo más frecuente son a veces los vasovagales, esos alérgicos a las agujas. También puede haber complicaciones sistémicas derivadas de la toxicidad. Y hay dos tipos de toxicidad, la absoluta y la relativa. La absoluta es cuando le he puesto más dosis de la que necesito. ¿Y cuánto es la dosis? A ver, hablando de la lidocaína, que es nuestro anestésico bandera, el que más usamos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Máximo frasco, ¿no? Porque la dosis mínima o máxima que yo puedo usar es de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso. Y sacando cuenta, se ve un paciente que pese 70 kilos, eso es económico. Entonces, 70 miligramos, de 70 a 100 miligramos, más o menos, ¿no? Y entonces, si la lidocaína viene al 2%, a ver, ¿cuántos, si viene 20 litros en ese caso, cuántos miligramos vienen en ese caso? A ver, ¿quién es una pregunta? Me están haciendo pregunta. Si la lidocaína viene al 2% y el frasco viene de 20 mililitros, ¿cuántos miligramos de lidocaína tenemos en ese frasco? Ya he dicho que lo máximo es un frasco. 400 miligramos, bien. ¿Y cuánto es lo máximo que puedo poner en el paciente? No puede ser. ¿Sí? Entonces hay que si la herida es muy grande y no me va a alcanzar los 5 o 10 centímetros que voy a poner, la divido. Y es cierra con eso. Muy bien, entonces esa es la sobredosis absoluta. Es decir, cuando le pongo más anestésico, porque hay quienes se desesperan, ¿no? Como ese vida que les contaba del toro, ¿no? Como un medio gustavo, yo otro en otro, y otro en el músculo. Y en una nomás le puse 10 centímetros, y para otro, otros 10 centímetros. Y para otro, otros 10 centímetros. ¿Cuánto le pasé? Ya me pasé de la dosis, ¿cierto? Y he podido producir una sobredosis.
no era para anestesia local, era para anestesia. Entonces, en la sobredosis absoluta, lo que tengo que es tratar, mantener sus funciones y trasladar. ¿Por qué? Para el efecto todo el tiempo, para el efecto de la diafragma. ¿Cuándo hemos dicho que dura? 1 hora, 2 horas. ¿No? Entonces, eso tengo que cuidar cuando hay sobredosis absoluta. Y la sobredosis relativa, ¿a qué se referirá? Sobre todo en ese bloqueo que hay intravenoso, el que usa un torniquete, y si bien es cierto, me pongo la dosis suficiente, pero el torniquete se soltó, y entonces se fue de la anestesia de la circulación sistémica, y entonces le he provocado una sobredosis de hormonas, porque el efecto ya ha cambiado, ¿no? Entonces, eso es un terreno de los hospitales, generalmente, esas anestesias intravenosos, ¿no? Ahora, y el tercer gran grupo de complicaciones sistémicas son las derivadas de la hipersensibilidad de anafilaxis, ¿no? Lo que hemos ido a mencionar, ¿no? Las grandes es poco frecuente, pero las locales, por ejemplo, las de dermatitis de contacto, el prurito, el edema, eso sí puede presentarse. ¿Y qué usaré ahí? ¿No? Si se presenta, usaré antihistamínicos, corticoides. Si es leve, dexametasona. Si es grave, hidrocortisona. Es el más y puede dar manifestaciones sistémicas, sí, también, ¿no? Puede presentar náuseas, vómitos, tos, disnea, ¿no? Algunos pacientes, por ejemplo, sin todas las semanas, sí, ya tienen factor comorbilidad. Y el extremo es que me van a dar, pues, el tema de glotis, espasmo, ¿no? Yo, porque en el caso, sí, ahí debe ser preparado para el manejo de shock. ¿Por qué mañana todo el día? Con arena. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto viene la Allá, una un miligramo? Si diluye en 10, de eso una décima. ¿Sí? Vamos. Entonces, para evitar esas complicaciones, yo debo tener precauciones. Dos tipos de precauciones. Uno, prevención mediante una técnica adecuada, saber elegir el anestésico que corresponde, no es una tremenda herida con anestesia local. Por ejemplo, que sucede un mix en la joya y me viene un estado de esos accidentes de tránsito que frecuentemente se dan en la joya, ¿no? Tienes que curar como 10 centímetros ahí en la joya, que demuestra derivado. Y en esos casos, hemostasia, buen vendaje, buena vía, buena lesión y lesión, buena nariz. Si no puede ser un shock neurológico por dentro. Y lo de no lo voy a suturar, es una inmensa herida y no es para anestesia local. ¿Sí? Por eso elegir la técnica adecuada. Y la dosis. Entonces, si elijo la técnica adecuada de anestesia y la dosis adecuada, no voy a tener mayores complicaciones. Ahora, en cuanto a referencias anatómicas, la anestesia atómica, pues no hay mayor. O sea, que decir, ¿no? Si es anestésico para la garganta en endoscopía, pues esto yo me dejo a la faringe mediante un administrador, ¿cómo se llama esta? Este spray, ¿no? Si fuera, digamos, para un sondaje, igual a la anestesia atómica. En la infiltrativa, depende de la zona que voy a anestesiar, si es netamente de la piel, o además voy a administrar al tejido celuloso subcutáneo, o también a las fases, ¿no? Hasta las fases pueden. Y vamos a ir. En el bloqueo nervioso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el anestesiólogo? Conocer adecuadamente los canales de la localización de las terminaciones nerviosas, por ejemplo, el nervio radial, el plexo braquial, el ciático. Y muchas veces, y el anestesiólogo per se hace ayuda con ecógrafos portátiles. Está bastante de moda, ¿no? Es un transductor portátil, cuesta, cuesta más de 200 horas. Pero lo conectas por entrada al celular y la pantalla es el celular. ¿No? Así que hay muchos que estiran en vez de regalarse
Luego del crecimiento en realidad se regala un transmisor básico. Bien, la señora, y quiero ponerla. Una letra de la ¿no? Bueno, y entonces dijimos que la regla en nosotros, como médicos generales, ¿no? Y como cirujanos de anestesia infiltrativa, y entonces hay tres tipos de anestesia infiltrativa que yo uso: la predireccional, la de forma romboidal y la local en el campo, ¿no? Y entonces tiene sus formas de administrar. Por ejemplo, la anestesia directa en realidad es esta línea. Se ha puesto esta flechita. ¿Por qué? Porque directamente, siguiendo esta línea, es que yo voy a poder administrar pequeñas cantidades de anestesia. Por ejemplo, lo hacemos bien, ¿sabes? Cuando yo voy a sacar un ácido chiquito de 2-3 centímetros, introduzco en el bajo y en realidad, es como está la leche. Inyecto, aspiro primero, para ver si no estoy en vaso sanguíneo, inyecto y retiro así en la cabeza. Y suficiente. No fue más. Es una anestesia lineal. En la anestesia es un poco más grandecita, ¿cómo vamos a hacer otros tipos más luego? Uso una angular, es decir, en los dos extremos, ¿no? Introduzco la aguja y voy a ir hacia el extremo, digamos, superior o inferior de la parte. Por uno y otro extremo de la parte. Y si la lesión es más grande, eso extrae la anestesia pendiente, ¿no? Ahí tendría que ser 4 puntos de entrada, pero vamos a ver el informe. La anestesia bronquial, entonces, yo introduzco mi aguja por uno de los extremos de la lesión, sin sacarla de la piel, voy a girar en los 3 sentidos que están posibles. Pero una vez que ingresa la aguja, lo primero que debo hacer es aspirar, porque una de las complicaciones que hemos visto ha sido los hematomas. Otro es que yo introduzca la hidrocaína directamente en un vaso sanguíneo. Así para ti. El efecto para los es inmediato, no puede ser para si me la pongo en la. Entonces, el primer tip de una anestesia local es, después de la introducción de la aguja, tendré que aspirar para verificar que no haya usado un vaso sanguíneo. Y después, inyecto, voy pulsando, voy aspirando, voy inyectando. Llego al extremo sin sacar la aguja y giro en el otro sentido. Igual, aspiro, inyecto, hasta salir y giro en el otro sentido, ¿sí? Para el otro lado. Entonces, solo tendré 2 puntos de ingreso de la aguja. Ese es el anestesia tipo roja. Esta onda que es bidireccional, cuando le es mucho más grande, entonces ya tendré que tener 4, a veces 5, hasta 6 zonas de ingreso. Entonces dependerá del tamaño de la herida para hacer mis puntos de ingreso. Cuando yo he planeado hacer una de estas, tengo que estimar mi jeringa. Recuerden que hemos calculado cuánto de cocaína voy usando, ¿no? Digamos que he calculado como es a 10 centímetros. Entonces, en cada uno de estos ingresos tendré que poner, si son 5, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. No es decir, que me emocione y introduzco esta parte de la herida y le pongo los dientes. Y ahora, para los demás, voy a poner algo más. No, quiero. Entonces, pero mi mano está muy poquito y es grande. ¿Qué puedo hacer? La pequeña. Entonces, mi jeringa de 20 centímetros, cargo 10 de lidocaína y cargo otros 10 de agua destilada o cloruro de sodio. Entonces, mis 10 se convirtieron en 20 y ya tengo más volumen para poder inyectar en medida de esa manera. Esa es otra forma de estirar un poco la cantidad de proteína sin aumentar la dosis. Y el bloqueo digital que dijimos, a propósito de este dedo oscuro, recordemos que cuando vayamos a suturar dedos, vayamos a sacar un dinero, eso es frecuente en las cosas. Bien, siempre las uñas encarnadas, o las uñas apretadas, o las uñas con hongo. Bien,
es que se ven a uno. Todos los médicos y ¿saben? Les van a decir. Y entonces, usted va a decir, pero bueno, anestesia no, hay una exageración que va a volver. ¿Cómo duele, no? Ay, les vamos a decir, pues, claro, no hay directo, ¿no? Para sacar la uña, para eso uno se pone, se hace un bloqueo digital, es decir, todo el delito de la mujer. Recuerden la anatomía del dedo. Y la anatomía del dedo tiene 4 terminaciones nerviosas, 2 adelante o 2 en la cara interna y externa, si podemos llamarla así, o cada palmar, ¿ves, no? Son 4 terminaciones nerviosas, significa que a los 4 tengo que anestesiar. Entonces, mi aguja introduciré por un costado hasta el fondo. ¿Qué hago? Aspiro, porque así como hay 4 terminaciones nerviosas, 4 vasos sanguíneos, ¿sí? Toda llena va acompañada de su arteria y su nervio. Entonces, introduzco hasta el fondo, aspiro, que no haya sangre y voy inyectando, retrocedo, aspiro, inyecto, retrocedo, aspiro, inyecto, hasta que sale. Ahí bloqueé las 2 terminaciones de un costado y igual procedimiento hago en el otro lado. Introduzco mi aguja hasta el fondo, aspiro, si no hay nada, inyecto, retiro, aspiro, inyecto, retiro, así en ese secuencia. Aspiro, inyecto, retiro. Y entonces va a quedar todo un delito anestesiado. Como lo tenía con epinefrina, ¿no? ¿Sí? Ahí no lo puedo seguro, ¿sabes? Con hidrocaína, más epinefrina. No, sí, no, porque ustedes te crean, no, ¿cómo es posible? No se pone hidrocaína con epinefrina en los libros. Nunca jamás, de quien escuchen hacerlo, se las mal, hay que corregir. Muy bien, a ver, en este caso clínico que se trae, tiene una paciente mujer, en la figura del paciente de Arequipa, se dedica a la agricultura y me dedica a la banca. Horas atrás, quedaré como síntoma principal una herida con sangrado activo en el izquierdo. Paciente izquierdo. Paciente refiere que hace 4 horas mientras se encontraba trabajando en el chakra, accidentalmente pisa un trozo de metal oxidado que se encontraba en la tierra. Aparentemente, es una lámpara viva. Producción de una herida en la planta del pie que sangra profusamente. Acude a la costa donde ustedes los denuncian. Al examen preferencial es una herida, como la van a ver ahorita, de 5 centímetros en la planta del pie izquierdo que compromete la base del primer dedo con sangrado activo que vino al principio y ustedes por compresión se la calma. Ahí está él. A ver, ¿qué tipo de anestesia le ponen? A ver, ¿quién lo ve? ¿Quién dice que levanta la mano? Vamos, así. Quieren entrar los padres. Por campo puede ser. Para que se vuelva. Una robo, sí, muy bien, puede ser. ¿Sí? Y cuando son no muy grandes, sí, como es el punto de equilibrio para muchas cosas. Para drenajes, para manejo químico, no, sí. Pues un número para este. Pero cuando es 5 centímetros, yo puedo poner y puedo promover, pero por dentro de. Más o menos. Así es la que planteamos la con el tiempo, ¿está bien? Y cuando es pequeña, puedo introducirla por dentro de las paredes de ¿no? ¿Bien? Entonces, aquí cabría la anestesia bronco. ¿Cuánto de anestesia le pongo? Mujer de 60 kilos únicamente. ¿Cuánto de anestesia para la mujer? Hicimos 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso. Entre 60 y 90 miligramos.
¿Y eso en cuánto está en mi caso? ¿Cuánto trae en mi caso? 20 mililitros con cuánto? ¿Por qué? Porque los 20 mililitros traen 400 mililitros y me sale el tope 90 kilos, 100 mililitros. O sea, una cuarta parte de sus 20 mililitros. Con 5 mililitros que yo traiga de lidocaína va a ser suficiente para la necesidad de estudio. De 5%. Incluso va a sobrar. Muy bien. En cambio, si se presenta el otro caso, que hay una fractura de extremidad inferior, la manejaré con anestesia local, ya no. Ahí ya tiene que entrar el anestesiólogo para hacer un bloqueo del nervio ciático. Si el nervio ciático, si es un paciente obeso, con buena pompa, va a ser fácil de identificar. No, para el mismo anestesiólogo. Tiene que hacer daño, ¿verdad? Para poder marcar, señalizar dónde está la zona y poder hacer un bloqueo. A este terreno, para anestesia infiltrativa, que es el médico general, el cirujano general, y los otros tipos de anestesia local que debería ser, se necesita para la anestesia. Finalmente, entonces, la elección de la anestesia local dependerá del procedimiento en la región anatómica donde voy a realizar este procedimiento, ¿no? Debo conocer las referencias anatómicas, sobre todo en los casos de bloqueo, para especialistas. Y la capacitación adecuada, ¿no? Usando, determinando el procedimiento adecuado, la dosis adecuada para evitar las complicaciones que hemos mencionado. Les agradezco su atención. Si quiere preguntar. Una